Muy buenas a todos. Me acompaña en esta tertulia nuestro compañero Archer, Julián. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas a todos, chicos. Aquí estamos de nuevo y vamos a tener a una ilustre persona aquí con nosotros que nos va a iluminar con su sapiencia y muchas anécdotas, seguro. Y la verdad que sí. Hoy tenemos el lujo, y el placer de poder tener a un auténtico viajero del tiempo como es Raúl Bellido. Muy buenas, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, napoleónicos saludos a todo el mundo y como bien decís, pues llego de la época napoleónica hace un rato que he terminado de escribir unos textos, que es a lo que me dedico cuando no estoy haciendo visitas guiadas por campos de batalla, como descubriremos en este rato que espero pasar con vosotros agradablemente. Muy bien. Pues para quien no conozca a Raúl, ¿vale? Citamos que es guía oficial de turismo, en este caso con la particularidad que no todo el mundo es experto en historia militar. Y Raúl, una cosa que muy poca gente sabe, por lo menos dentro de lo que es el sector nuestro, que es el miniaturístico, que también eres coautor del libro de Austerlitz 1805, ¿no? De Ediciones Trafalgar. Sí, sí, efectivamente. Hace unos años Crisanto Lorente, que es el editor, pues me pidió, junto con un amigo, Juan Carlos Lozano, que hiciéramos este libro que acompañaría a un juego de una serie napoleónica que ellos editan. Y la verdad es que, bueno, pues me apeteció en su día y nos pusimos manos a la obra. De hecho, lo tengo aquí preparado, fíjate que bien lo has introducido, como regalo para estas Navidades. No sé si se ve, a ver si se Qué bien. aprecia o no. Sí, y de hecho, es un libro que es, por cierto, el único escrito por autores españoles sobre la batalla de Austerlitz, porque hay muchos libros sobre esta famosa batalla, pero todos son traducciones, excepto este, que es el que tiene el punto de vista español, podemos decir, y por ejemplo también alguna particularidad como que las transcripciones o transliteraciones de los nombres, tanto en alemán o del ruso, pues están, digamos, debidamente adaptados al castellano, ¿no? Porque muchas veces vemos los nombres tal como se escriben en inglés o tal como suenan en los idiomas de origen y bueno, pues aquí nos estuvimos atentos a ese tema y bueno, pues pueden aparecer algunos nombres que quizá de primeras no nos parecen tan familiares porque estamos acostumbrados a verlos con otra transliteración, pero así es como se escriben en castellano. Qué bien, qué ilusión. Y una de las cosas, Raúl, que yo me he permitido el lujo de calificarte viajero del tiempo, porque creo que tienes la sorprendente habilidad de poder transportarnos a distintos lugares y batallas históricas, ¿no? Donde poder tener un encuentro particular, y yo digo particular porque cada uno puede tenerlo en mayor o menor intensidad de esos acontecimientos pasados, ¿no? ¿Nos, nos podrías contar un poco en qué consiste tu trabajo? Bien, pues hombre, es un apelativo muy bonito este que me dedicas, ¿no? Y es verdad que en alguna reseña o alguna persona que ha venido a las visitas guiadas, pues me ha comentado algo similar y la verdad es que es todo un orgullo, ¿no? El que alguien te diga que le has llevado al momento y lugar de una batalla, ¿no? Al lugar en realidad vienen por su propio pie o en su propio vehículo. Estos campos de batalla de la Guerra de Independencia, que son los que visitamos, y como bien dices, pues dedicamos unas horas, un poco en función del lugar, pero normalmente los campos de batalla, que es lo que a mí me gusta y por lo que digamos que decidí dedicarme a esto, pues básicamente es una mañana o una tarde y lo que hacemos es movernos por el campo de batalla, pues descubriendo los lugares clave de cada conflicto o donde se posicionaron los generales, los mariscales, para tener sus mismos puntos de vista, para poder entender el terreno y para poder también comprender las decisiones que tomaron. Muchas veces cuando lees un libro, que hay muy buenos libros, evidentemente, lo cierto es que, claro, tienes mapas que te identifican todas las posiciones de las tropas y esto es muy útil para entender las batallas, pero cuando vas a un campo de batallas, cuando realmente entiendes por qué se tomaron algunas decisiones, por qué no se atacó aquel punto, porque quizá es que no se veía o no estaba dentro de la línea visual. Bueno, digamos que es un nuevo aporte,
un punto de vista adicional que no sustituye, evidentemente, a leerse un buen libro, escuchar un buen podcast como este, pero lo complementa y como bien comentas, pues creo que, bueno, para la gente que ha ido a muchos de mis rutas, pues la verdad es que me terminan diciendo estas palabras que a mí, bueno, pues realmente es lo que me llena de este trabajo. Pues sí me gustaría recalcar que hay un título o un nombre que yo cuando la verdad di por primera vez contigo me llamó mucho la atención, que es el primer edecán. A mí, de algún modo, ya me hizo entrar en la época y en la situación. Yo sí sé que es un edecán, ¿no? O quién era un edecán. Pero, ¿cómo surgió el título? Pues mira, la verdad es que fue una decisión complicada. Cuando te vas a lanzar a un negocio, el título siempre tiene que tener cierto gancho y bueno, no es nada fácil, o quizá a mí no me sea fácil elegir un nombre, ¿no? También me pasa con mis hijos. En eso me enredo mucho. Pero la verdad es que en este tema de Deccan, fíjate, todo surgió porque, bueno, pensando en enseñar estos campos de batalla y pensando un nombre un poco que nos llevara a aquella época, pues descubrí que decán es una palabra que se incorpora al diccionario de la Real Academia Española, o el equivalente por entonces, a finales del siglo XVIII, es decir, que era un nombre muy nuevo, muy novedoso en aquel tiempo de la guerra contra Napoleón. Y lo cierto es que, bueno, viene del francés, aide de camp, es ayuda de campo. Y por tanto, pues a mí se me iluminó ahí la lucecita, ¿no? Poner aquí la bombilla ahora de idea, porque claro, yo quería ser la ayuda en el campo de batalla para que se entendieran esas batallas. Y por tanto dije, claro, esto es el nombre que yo estaba buscando, porque es un nombre de época, es un nombre que a los entendidos, pues evidentemente les traslada un poco quizá a unas épocas anteriores, aunque es verdad que los edecanes siguen existiendo hoy en día, pero también pues, era una manera, como digo, de mostrar esos campos de batalla con ese nombre, que además me pareció muy sonoro en su día, y también, ¿por qué no decirlo? Pues un nombre que cuando tú trataras de posicionar en Internet, que estas cosas son muy importantes hoy en día también, pues no estuviera muy manido, porque si tú hubiera puesto pues visitas napoleónicas, pues quizá hubiera estado en la página 150.000 de Google o del buscador que fuera. Y esto, bueno, pues también me decidió por este nombre. Y lo de primer, bueno, pues no sé, quise poner algún apelativo y bueno, la verdad es que fíjate, a ver, como estamos aquí un poco entre amigos, pues quién sabe si quizá en un futuro surjan más edecanes, ¿no? Que se dediquen a algo similar y bueno, eso también sería un bonito sueño, la verdad. A la hora de seleccionar, digamos, tus preferencias por visitar unos campos u otros, porque aquí, digamos, tú estás experto en la zona de lo que es la península ibérica, la guerra peninsular que le llamaban los británicos, ¿no? Y dentro de eso hay muchísimas batallas dentro del periodo napoleónico, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu preferencia a la hora de elegir un lugar u otro? Y en qué aparte de, o sea, tus preferencias personales de elegir o el hacer esas visitas organizadas y cómo lo haces, dónde te documentas y qué, digamos, cuál es tu, ¿cómo decirlo? Tu rigor o tu forma de trabajar para documentarte y luego el transmitirlo a las personas que algunos, lógicamente, sabrán algo del periódico, del periodo, pero otros no tendrán ni idea. Entonces, ¿cómo luego lo adaptas y todo eso? ¿Cómo es tu procedimiento para eso? Y sobre todo eso, ¿cómo eliges un campo u otro? De todo, porque hay muchísimos y claro, no puedes dar abasto para visitar todo, lógicamente. No, ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo efectivamente, haces? efectivamente. Ahora mismo pues tengo 12 o 14 rutas, no recuerdo exactamente. Bueno, todo empezó con los Arapiles, básicamente porque yo soy de un pueblecito muy cerca de los Arapiles, es decir, desde mi pueblo se ven los dos famosos Arapiles, allí en Salamanca, y bueno, era un campo que yo conocía y bueno, pues me pareció
que era el primero que yo tenía que enseñar, además de que cuando hice este máster en historia militar, pues digamos que el trabajo de fin de máster fue dedicado a este campo de batalla y por tanto pues mi conocimiento era digamos, firme y eso pues daba también pues mucha seguridad a la hora de hablar, ¿no? Como tú bien dices, pues la verdad es que cuando uno empieza en esto, como es algo que tampoco hay mucho bagaje en España, pues no sabes si te van a venir gente que no tenga ni idea y que quiera aprender pues, los conceptos básicos, o vaya a llegar gente como vosotros que te hace unas preguntas que te deja pues tiritando, ¿no? Porque ya se sabe mucho del tema, ¿no? Entonces, bueno, los arapiles yo me sentí suficientemente seguro como para comenzar allí. Luego Talavera, bueno, porque yo vivo en Madrid y entonces, pues a partir de ese momento, pues empecé a pensar en campos de batalla que estuvieran no demasiado lejos de Madrid, básicamente para no tener que hacer muchos kilómetros. Después, pues un poco la necesidad, porque yo empecé en el año 19 y enseguida llegó la pandemia y al, digamos, recluirnos primero en la localidad y luego en la comunidad autónoma, pues es cuando, por ejemplo, me decidí a hacer el 2 de mayo, que mi idea no era hacer en un principio visitas urbanas, pero bueno, digamos que la necesidad lo dictó así porque tenía que comer, tenía que Pues trabajar en son algo, una ¿no? maravilla, ¿eh? Doy fe de ello. Son una maravilla, desde luego. Yo Gracias. lo recomiendo totalmente. Y no es porque estés tú aquí presente, pero ya. Lo digo de No, no, coña, bueno. perdona, perdona. Continúa, continúa. Bien. Y luego, por ejemplo, empecé con Somosierra, pues un poco también por la misma necesidad, ¿no? Y luego, pues la verdad es que un poco también, según las peticiones que me van llegando, algún ayuntamiento me ha llamado para colaborar, donde ha habido batallas. Y bueno, a partir de ahí, pues se ha ido tejiendo esta red, que como digo, pues va sumando. También yo he buscado alguna, por ejemplo, Bailén, que empecé el año pasado, también de la mano del ayuntamiento, lo cual siempre ayuda también. Y bueno, porque Bailén era un must, ¿no? Que dicen los ingleses, algo obligatorio porque es la más conocida probablemente para todos nosotros. Bueno, es verdad que luego, pues en ocasiones pues me piden que enseñe campos lejanos desde Madrid y bueno, me lo pienso porque siempre me gusta variar un poquito, pero la verdad es que no os imagináis la de kilómetros que hago y hay temporadas que estoy bastante agotado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un día que estaba en Bailén, tuve que irme a Salamanca y al día siguiente volver a Bailén, ¿no? Que son como 500 kilómetros y otros 500 kilómetros. Entonces, bueno, la verdad es que uno lo hace con gusto, pues porque, bueno, pues es algo que me apasiona. Voy escuchando podcast también, ¿no? Hay que decirlo. Y eso ayuda, pero bueno, digamos que hay que restringir un poco en ese sentido. Y respecto a la segunda parte de tu pregunta, de mi modus operandi, ¿no? A la manera de trabajar, bueno, ha Eso ido es. cambiando con el tiempo, ¿m? Pero ahora mismo pues ya lo tengo como muy definido, tengo un listado como de 30 fuentes que tengo que consultar sí o sí, es decir, pues colecciones de libros o autores en concreto, o muchas fuentes primarias también, mapas, etcétera. Eso me da una base y además a partir de ahí pues me señala otras fuentes, otros libros, otros documentos de los que ir tirando, eh, consiguiendo anécdotas, temas que no son conocidos ni por el público en general ni por los más apasionados muchas veces. Y bueno, pues a partir de ahí digamos que compongo unas anotaciones, ¿no? Cronológicas y a partir de esas anotaciones cronológicas, lo que hago es ya ir a conocer el campo, descubrir los puntos que yo en un principio he preseleccionado para ver cuáles son más interesantes, para ver si se puede acceder, que muchas veces ocurre esto, ¿no? Que tú has decidido o yo he pensado, ¿no? Desde mi biblioteca, ¿no? Que yo soy muy ratón de biblioteca, que estupendo será acceder a este punto y luego te das cuenta que es intransitable, pues porque los campos de batalla tienen eso, ¿no? Que al fin y al cabo es campo y hay lugares que no se puede acceder ni con 4x4, ni con 4x4, perdón, ni prácticamente ni andando, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que Algunos adaptarlo y luego, directamente han desaparecido, ¿no? También, que o lo han construido sobre ellos, edificaciones o mil historias, ¿no? También. Que han sí, desaparecido de la geografía original, quiero decir. sí, Puede eso pasar. pasa, evidentemente, eso pasa, pero bueno, digamos que eso ya lo tengo
sabido en la preselección, porque bueno, eso lo estudio antes, pero luego a la hora de ir allí, cuando descubres que incluso los sitios que siguen permaneciendo, pues a lo mejor no puedes ir. O a lo mejor vas y no tienen la vista que tú te esperabas, claro, es que no es nada sencillo. Y luego con todo eso, pues ya elaboro lo que es, digamos, lo que cuento en cada uno de los lugares, ¿no? Porque al fin y al cabo ya no es solo contar una historia, sino que sea una historia amena, que tenga un cierto guión, no un cierto guión, sino un guión completo en el sentido de que yo voy hablando, incluso trato muchas veces, vosotros que habéis venido lo sabéis, como de dejar esos cliffhangers que dicen ahora en las series, ¿no? Esos ganchos como para, bueno, y ahora vamos a ir a este sitio a ver qué pasa aquí, pues porque, pues para dejarlo un poco emocionante y que sea como una historia novelada, de manera que pues todo pues vaya rodando y vaya captando la atención también de los asistentes, ¿no? Que no sean simplemente retazos que tú vas contando y que demuestres que sabes mucho, pero que al fin y al cabo, pues también hay gente que viene con mucho conocimiento y, bueno, que le cuentes lo que le cuentes, pues le va a apasionar, ¿no? Pero hay muchas veces que también que gente que viene como acompañante o que viene simplemente como, bueno, pues vamos a ver qué me cuenta este tipo. Y bueno, pues también tienen que salir contentos, ¿no? De hecho, pues una doble satisfacción, ¿no? Cuando a lo mejor viene alguna persona acompañante, una mujer, un marido que no conoce el tema y te dice, oye, me ha encantado, ¿no? Y bueno, pues oye, es muy bonito también. Es un poder muy interesante. Luego el poder ver que hay gente que capta esa atención y a lo mejor ha venido pues lo típico, ¿no? Porque su marido le ha dado ahí un poco la turra de, oye, coño, ven que tal, al aire libre, esto podemos ver tal y seguro que no te aburres. Y efectivamente, ¿no? Que haya luego una situación donde haya gente que haya demostrado ese interés. Yo por lo menos sí lo he visto, en primera persona por gente cercana que no tenía ninguna idea, o sea, más que simplemente, por ejemplo, en mi caso, la batalla de Talavera, que solo tenían idea de la batalla de Talavera. Y que cuando han ido en una visita tuya, han tenido ya una idea y han podido salir contentos y decir, oye, me he enterado de esto, esto y esto. Pues un logro. Sí, Tal cual. sí, sí, ¿no? Es verdad que, bueno, como tú dices, hombre, habrá gente que no salga contenta, a mí no me lo dicen, es verdad, ¿no? Hasta el momento no me ha ocurrido, lo cual, pues, evidentemente en algún momento ocurrirá, pues, porque tendrás un mal día o una persona que haya ido obligada o que no le haya gustado por cualquier causa, que aquí nadie somos infalibles, evidentemente, ¿no? Pero es verdad que hasta el momento, pues bueno, la gente, pues te anima a seguir. Bueno, y como vosotros bien decís, habéis venido, pero otra faceta que también trabajo, por ejemplo, son visitas en inglés, ¿no? Yo soy guía oficial, como has comentado, y manejo varios idiomas, aunque hasta el momento pues ha sido en inglés todo lo que he hecho. Y claro, pues por ejemplo, hace poco tuve un matrimonio de Nueva Zelanda, ¿no? O Australia, australianos también, americanos, que vienen sobre todo a ver los campos de batalla donde estuvo el ejército británico, porque tienen algún antepasado o, bueno, han leído alguna novela o libros o han visto alguna película. Y la verdad es que esto a mí me impresiona bastante, ¿no? Porque para nosotros no es algo, yo creo que tengamos tan interiorizado, aunque bueno, yo he estado en el extranjero visitando campos de batalla, pero es verdad que te llegue una persona, qué sé yo, de Singapur a ver el campo de batalla de Talavera y te contrate, pues la verdad es que es una responsabilidad grande, ¿no? Porque de esta persona es verdad que la gente normalmente viene a España y tal, pero he tenido personas que han venido, pues por ejemplo, de Estados Unidos solo para hacer mis tours. Entonces, claro, dice, bueno, es que tengo que hacerlo aquí lo mejor que pueda, más que my best, ¿no? Que dicen ellos. Porque realmente es una responsabilidad muy grande en ese caso, la verdad. Eres una carta de presentación nacional de cara a lo que nos podemos, a lo que se pueden encontrar ellos aquí, a ver cómo están estos españoles de preparados y de conocimiento, a ver qué nivel tienen y cómo lo transmiten, ¿no? Una de las cosas, Raúl, que me gustaría es que nos contases un poco, como estabas mencionando, de qué significa para ti eso, ¿no? El que venga gente de fuera solo exclusivamente para que el enfoque gire de ese viaje en torno a lo que tú les tienes preparado, ¿no?
Sí, sí, bueno, depende un poco también de las personas, ¿no? Pero es verdad que he tenido casos, mira, por ejemplo, antes de este verano, pues tuve el caso de un americano que había hecho algún tipo de carrera de historia allí, desconozco exactamente cómo se denominaba, pero su trabajo de fin de grado o lo que correspondiera, pues lo había hecho sobre la guerra peninsular. En realidad lo había hecho sobre el mariscal Suchet. Pero bueno, descubrió que yo hacía estas visitas y se vino de Estados Unidos y recorrimos, me parece que fueron, diría que 7 campos de batalla, ¿no? En diferentes días y moviéndonos por la geografía. Y la verdad es que, bueno, al final terminaste entablando amistad, porque claro, de moverte con él. Y la verdad es que sí, como tú bien dices, ¿no? Como decís, pues es un poco, soy un poco la carta de presentación de España, ¿no? En ese sentido, pero es una responsabilidad, ¿no? Que una persona pues viaje miles de kilómetros para conocer un campo de batalla, que probablemente conozcan la historia de lo que ha ocurrido ahí, conozcan esa batalla y tú tengas que aportarles algo realmente novedoso, ¿no? Me ha ocurrido con más casos, por ejemplo, recuerdo ahora uno que a mí me impresionó mucho, pues era un señor que tenía, para que 95 años, ¿no? Un inglés, que su mujer acababa de morir y entonces su hija le había querido regalar un viaje, pues un poco para distraerle, ¿no? Y le había dicho, vamos a Portugal. Y el señor, pues en su juventud, o sea, hace 70 o 70 y pico años, había pertenecido a un regimiento, que es el Bloody Eleventh, o era en su día el Bloody Eleventh, es un regimiento que hoy en día ya se ha amalgamado en otros del ejército británico, como pasa también en el español, ¿no? Que ya no son los mismos que había entonces. Pero digamos que este regimiento al que él perteneció recibió ese apelativo en la batalla de los Arapiles, o de Battle of Salamanca, como la llaman ellos. Entonces él dijo, yo solo voy a ir a Portugal si me llevas a ver el campo de batalla de Salamanca. Y entonces este señor, no sé si habéis estado allí, pero bueno, pues finalizamos la ruta en lo alto del Arapil Grande, que es un monte, bueno, pues que hay que subir, ¿no? Que no tiene mucha dificultad, pero con 95 años todo se complica, supongo, ¿no? Supongo. Y el señor, pues allí subió y bueno, la verdad es que es muy emocionante, ¿no? Porque es verdad que para ellos es un paisaje diferente, lo aprecian en ese sentido quizá a lo mejor un poco más, porque bueno, para nosotros es un paisaje, lo que es más común, ¿no? Que cualquier paisaje peninsular, como comentabais, pero para ellos es diferente y les evoca como otras eras, otras épocas y la verdad es que hay muchas veces que te lo transmiten así, ¿no? Como que se les ve en ocasiones emocionados y esto pues llena mucho también, sí. Una de las cosas, Raúl, que yo creo para toda la gente que a lo mejor ande ya con la incertidumbre, ¿no? Que hemos sembrado ahí de ver en qué consiste un viaje en el tiempo contigo. Yo creo que, como bien decías, suscitas en la gente la, la curiosidad y nunca mejor dicho de querer saber más. Y nos da igual, al final, una persona joven que una persona mayor, porque yo las 2 veces que he podido estar contigo, em, ha sido esa sensación, por lo menos en el grupo. Y claro, tienes la sensación como si te contasen una película. Yo tengo esa sensación, ¿no? O pequeños capítulos de vamos, esto tal, tal, y ahora. Entonces, te genera esa cosa que alguna vez a mí me ha pasado, y ahora te lo comento, esto no lo sabes, pero sí me acuerdo que hubo una persona de los que estuvo en nuestro grupo que me dijo yo me ponía nervioso con el tema de los coches, dice, porque a ver si yo conozco Talavera, sé andar por la zona de Talavera, dice, pero es que no me quería perder nada, dice, porque a lo mejor entre que lo que aparcamos y tal, como yo me pierda y de alguna vuelta, no quiero perderme, vamos, ni una palabra. Y digo, no, tú tranquilo que no, Tío, suele esperar, suele esperar. O sea que fíjate hasta qué punto la gente ya está con la incertidumbre de querer no Bueno, perderse nada. a ver, yo es un tema también que tengo muy en cuenta, ¿no? El hecho de que me siguen tantos coches, entonces, bueno, pues llevo un ritmo tranquilo, paro en los stops para que se reagrupe. Esto también luego me da pie pues, a contar cómo eran las marchas de la época y tal. Bueno, digamos que siempre estoy muy pendiente.
Una vez se me perdió un vehículo, fue una moto en concreto, pero fue porque no le arrancaba. Entonces, fue en Ocaña, que es el último campo de batalla que he empezado a mostrar, y en la primera ruta que hice. Y entonces, además nos acompañaba Protección Civil, o sea que allí en Ocaña la verdad es que nos han tratado muy bien. Y bueno, pues la verdad es que se movieron para recuperarles. Y la cuestión era eso, que no les arrancaba la moto, entonces por eso no llegaban. No era porque se hubieran descolgado del grupo yendo con él. Eso no va a pasar porque, bueno, yo estoy muy pendiente de que esto no pase y además normalmente trato de limitar el grupo de asistentes pues para que los vehículos no sean una auténtica barbaridad, ¿no? Que me podría pasar en algún caso. Es verdad que hay rutas en las que no vamos tantos, pero otras, pues, por ejemplo, en esta de Ocaña, pues me parece que hemos llegado a ser 10 o 12 vehículos y yo ya les he dicho que no puede ser porque no lo puedes manejar, ¿no? Porque giras y ya no ves si viene detrás tuyo, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, este tipo de visitas guiadas, que bueno, a lo mejor está bien comentar cómo las hago porque lo estamos mencionando pues para movernos por los campos de batalla, ya que son entornos enormes, ¿no? Pueden ser varios kilómetros, en lugar de ir andando, que sería bonito, pero necesitaríamos mucho más tiempo. Ya es verdad que cuando programas una visita de 3 o 4 horas, pues hay gente que pone los ojos en blanco porque diciendo, hombre, pero es que yo una visita de más de hora y media no he hecho nunca, ¿no? Y claro, bueno, pues cuando te mueves con los coches, pues digamos que todo va lento, ¿no? Entonces, bueno, como comentaba, pues para ir de un punto a otro nos movemos en vehículos particulares. Yo ya tengo elegidos los caminos, los lugares para aparcar, para que todo sea cómodo. Y luego, pues llegando, pues continuamos la charla en ese otro punto de vista, pues que siempre va enlazando cronológicamente con lo que hemos dejado y con lo que recorreremos después, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí puede dar lugar a esto que tú comentas, ¿no? Que haya gente que a lo mejor piense que no va a llegar a tiempo, pero bueno, que siempre han llegado a tiempo, excepto ese pequeño inconveniente que te comento Muy bien. que fue por problemas mayúsculos, digamos. El dar el paso a un nivel europeo, digámoslo así, y hacer alguna visita, aunque sea puntual, de, imagínate, una vez al año, cada 2 años o X, lo que sea, de un campo de batalla tipo Waterloo, Leipzig, eh, o cosas así, o de las grandes batallas tan conocidas sobradamente a nivel internacional fuera de lo que es el territorio patrio. O sea, por ahí, o sea, todas estas típicas que conoce todo el mundo y sobre todo en países extranjeros. ¿Te lo has planteado alguna vez o querrías hacerlo? Sí, sí, bueno, de hecho, pues lo haré, lo haré. Estoy preparando para el año que viene para ir a Waterloo, porque además, como bien sabrá Jonathan seguramente, y tú también, el año que viene es la gran recreación que toca cada 5 años. Que la previa, en 2020, no se pudo hacer y por tanto llevamos 10 años sin esa gran recreación y aprovechando un poco ese tirón, pues he contactado con una agencia de viajes y otro podcast que también pues va a dar el respaldo. Y bueno, lo anunciaremos en breve, pero bueno, ya puedo decir que si hay alguien que quiera venirse, pues puede estar pendiente o puede contactar conmigo. La idea es pues ir, probablemente sean 4 días, un par de ellos sean para explicar el campo de batalla, porque Waterloo es un sitio, no es que sea enorme, porque en realidad es un campo de batalla bastante manejable en cuanto a las dimensiones, sino que es una especie de parque temático napoleónico en el que hay muchísimos museos, muchísimos monumentos, y entonces, bueno, pues la idea sería ir a verlos todos, ¿no? También introducir un poco la batalla, pues quizá yendo a los campos de batalla de los días anteriores, de Ligny y tal, esto está por ver, depende un poco del tiempo que tengamos, como digo, esos serían los 2 primeros días, y el tercero y el cuarto, pues sería enfocarlos a la recreación, que yo creo que va a ser espectacular, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, Waterloo será el primero. En un futuro, pues me encantaría ir a Austerlitz, claro, porque es un campo de batalla que tengo especial cariño, pues por este libro que ya hemos comentado, ¿no? Y porque además República Checa es un país que he estado varias veces y que me encanta, ¿no? El problema es que la lengua pues se me escapa, pero bueno, allí
se puede hablar en alemán o en inglés, prácticamente en todos los sitios. Y luego, bueno, pues todo se andará, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, Marengo, o me gustaría, pues a lo mejor Friedland, pero lo veo bastante complicado porque no sé si sabéis que Friedland y Lo pues están en la región rusa de Kaliningrado hoy en día. Entonces, Uh, esto va a estar bastante más complicado. Lo dejaremos para dentro de Lo, unos años. lo dejaremos para el bonus track, ¿no? Pero sí, sí, me gustaría, me gustaría. De todas maneras, Julián, mira, es verdad que son campos de batalla que son como muy míticos y por eso pues creo que hay que ir, pero no creo que superen en importancia algunos de los que tenemos nosotros, ¿eh? Es verdad que quizá tengan más renombre y a nivel internacional también, algunos de ellos, ¿no? Pero sobre todo para el punto de vista francés, que he de decir que no recibimos muchos visitantes franceses aquí en España, ¿no? O por lo menos yo. Pero bueno, también, por ejemplo, uno de mis trabajos es en el aula de interpretación de la Batalla de los Arapiles. Trabajo allí, pues, como 20 fines de semana al año aproximadamente, ¿no? Y van muy poquitos franceses, ¿no? Pero, por ejemplo, para los ingleses, como hemos comentado, pues el campo de batalla de Salamanca, Vitoria, Talavera, pues son míticos, la Albuera. Es decir, que tenemos que valorar un poco también esto que tenemos aquí, que quizá suena como más espectacular lo extranjero, pero que sepamos que estamos quizá no a mayor nivel, sería pretencioso, pero al mismo, con total seguridad. Sí, sí, por supuesto, no, si más que nada es por ampliar las opciones del menú, no por denostar lo nuestro, para nada, ni mucho menos, sino digamos para ir ampliando, no y Sí, sí, sí. enriqueciéndonos todos. Que No, no, sí, sí te cuanto más entiendo. platos tengamos en el menú, mucho mejor para, para los que nos encanta esto, ¿sabes? Para siempre estar contigo visitando uno u otro, ¿sabes? Sin parar. Sí, sí, bueno, sí. La cuestión es que, a ver, yo soy guía de turismo, pero no tengo una agencia de viajes, es decir, que yo no puedo organizar un viaje de ese tipo. Entonces, hasta el Más momento, complejo. pues era es más complejo, bueno, porque necesitas una agencia de viajes que te respalde y porque es un viaje, pues que no es lo habitual, ¿no? Que tú le digas a la agencia de viajes de aquí debajo de mi casa, oye, que quiero llevar a un grupo a Waterloo de frikis, vamos a decirlo, ya que estamos, ¿no? A Waterloo y bueno, pues gracias por venir, su tabaco, gracias. O sea, digamos que, entonces, bueno, me ha costado un tiempo y también, bueno, es verdad que yo soy metódico y me gusta ir paso a paso, quizá tengo que meditarlo bastante, pero bueno, yo creo que ahora ya estoy preparado y me apetece, me apetece. Y también creo que es un momento adecuado, ¿no? Esta recreación tan enorme, porque aquí en España tenemos recreaciones buenas, pero bueno, pues a lo mejor son de 300, 400 recreadores, que ya es un número, ¿eh? Ya es un número, pero claro, es que en Waterloo se esperan 4.000 o 5.000, es que es como ver una batalla de verdad, básicamente, ¿no? Había batallas, quizá Por lo menos la en los años. sensación de masa la vas a, vamos, se va a tener perfectamente. Claro, claro. Y por ejemplo, Austerlitz, no sé si habéis visto imágenes de las recreaciones de Austerlitz, es que son absolutamente espectaculares. Es que yo tengo ahí esa gran pasión, ¿no? Por Austerlitz, pero es que hay que ir. A Austerlitz no será en 2025 y es verdad que, claro, hacen la recreación el día de la batalla, que es un 2 de diciembre, y dices, tiene que pelar de frío allí en Austerlitz, ¿no? En Slavov Ubrena, que es como se llama hoy en día el lugar. Tienen que estar abajo cero, pero claro, la sensación de verosimilitud y de realismo es que yo creo que debe ser insuperable aquí en Europa, que luego recreaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, yo creo que tienen que ser también ya una cosa descomunal, ¿no? Bueno, todo se andará, ¿no? De las batallas, ¿qué batalla para ti es la favorita? Sin duda alguna. Que tú digas, esta. Para lo que representa para Raúl. De las batallas, de las batallas que yo ahora mismo enseño, ¿te refieres? Ujú. Pues mira, la verdad es que bueno, los Arapiles es realmente especial para mí por eso, ¿no? Porque pues desde pequeño ves esos montes, ¿no? Y sabes que tiene una historia que realmente no conoces, ¿no? Porque hay mucho mito y, bueno, arrastrado también pues por el poco conocimiento que había antes y porque la gente pues también barre mucho para casa y te cuenta historias y tal. Y bueno, cuando descubres lo que pasó, pues muchas veces
pues, no tiene mucho que ver con lo que te han contado, ¿no? Pero como digo, los Arapiles es especial. Y luego mm, hay lugares que, bueno, pues también supongo que como todo en la vida, pues que nos van interesando más. Pues, por ejemplo, Ocaña, pues ahora que lo tengo muy reciente, pues estoy muy pendiente de todo eso. Y es verdad que hay campos de batalla que no hay mucha información. Y entonces eso también a mí, por ejemplo, me interesa, me pica un poco la curiosidad, el tratar de descubrir información. No sé qué decirte, o sea, tampoco esto es como preguntar si te quieres más a papá o a mamá, ¿no? Es verdad que, mira, por ejemplo, he de confesarte que, por ejemplo, lo que son las visitas urbanas, pues hay momentos del año que realmente se me hacen pesadas en el sentido de que hay tantísima gente bueno, pues me cuesta, ¿no? Acostumbrado sobre todo a estar en un campo donde no hay nadie, ¿no? Y bueno, pues que estés a tu aire. Pero bueno, es verdad que hay veces que paso varios meses sin enseñar un lugar, ¿no? Ya hace poco hicimos la de Napoleón en Madrid. No sé si viniste tú, Julián, a esta o viniste Sí, 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 a sí, esta, ¿verdad? estuve yo con mis padres. Eso es, eso es. Y me parece que no lo había hecho pues desde antes de verano, a lo mejor 6 o 7 meses, una barbaridad. Entonces, te apetece, ¿no? Fíjate que cuando yo me decidí por ser guía, pues una de las cosas que yo me aterraba era tener que repetir siempre lo mismo, ¿no? Como les pasa a muchos guías que, bueno, les gustará, o sea, y para gustos los colores, ¿no? Pero para mí eso no era una opción, el decir, pues voy a hacer el 2 de mayo todos los días del año. Bueno, pues es que eso no era lo que yo quería. Entonces, pues hay veces que incluso paso demasiado tiempo sin contarlo, ¿no? O por ejemplo, en Salamanca, mi ciudad, que tengo una ruta también que llamo la Salamanca desaparecida, en la que cuento pues el patrimonio que se pierde, ¿no? Uno de cada 3 monumentos se pierde en Salamanca durante aquellos años, ¿no? Y me gusta hacerlo porque no lo hago tanto tampoco, y cuando lo hago, cuando lo hago con un grupo, pues la verdad es que me gusta, ¿no? Porque, bueno, pues como digo, pues no lo tienes tan manido, ¿no? De hecho, bueno, ahora que estamos hablando de esto, pues estoy participando en un museo nuevo que se va a abrir en Salamanca, sobre la historia de la ciudad, ¿no? Y, bueno, pues estoy realizando lo que es todos los paneles y información y tal de Guerra de Independencia. Y bueno, pues para hacer algo así para tu ciudad, la verdad es que es muy bonito también. ¿Sabes una cosa que lamento mucho, Raúl? Vaya, Que... no, no sé, no sé. ¿Sabes qué lamento? Que, que no estés en el campo de la enseñanza de los más jóvenes, por decirlo así de algún modo. Yo creo que de algún modo más de un alumno se ha perdido un gran profesor de historia. Entonces yo creo que puede ser la herramienta perfecta de que en un momento determinado un niño vaya porque sus padres tengan un cierto interés en ir a un campo de batalla y de repente, oh sorpresa, aparece Raúl y yo, vamos, no me cabe la menor duda de que dejes huella en más de alguna persona. Sí que alguna vez hago rutas con niños, ¿no? O Ajá. bien de primaria, de sexto de Ah, primaria, que mira. es cuando empiezan a ver Napoleón, o sea, la época napoleónica me refiero, ¿no? Y luego también alguna vez he hecho con secundaria, incluso con bachiller. No tantas como yo quisiera, es verdad. Te digo que me lo paso muy bien, me lo paso muy bien, pero no son fáciles, porque los niños se dispersan mucho, entonces, bueno, hay que adaptarlo, evidentemente, ¿no? Una de las primeras lecciones que aprendes cuando hablas en público es que tu lenguaje tiene que adaptarse al público objetivo, ¿no? Pero es verdad que, bueno, trato de hacérselo ameno, de hacer los paralelismos, pues yo que sé, hablo del Imperio a lo mejor les hablo algo de Star Wars, ¿no? Y entonces, claro, para ellos el Imperio ya lo relacionan, ¿no? Pero había un emperador ahí, sí, sí, había un emperador, ¿no? Bueno, tonterías de este tipo que yo creo que pueden captar su atención. Sí, o sea, como te digo, sí lo hago en ocasiones, no tantas como yo quisiera, porque no es sencillo, no es Ujú. sencillo siendo autónomo, darse a conocer o llegar a un colegio y hacerles ver que lo tuyo es interesante y lo de los demás no, o porque, bueno, porque al fin y al cabo
pues a lo mejor tienen proveedores ya que llevan muchos años con ellos. Y luego, un hándicap que tengo yo es que si te paras a pensar, casi todos los guías de turismo, pues digamos que están fijos en una localidad, es decir, de turismo de Ávila, de Cuenca o de donde sea, y enseñan ese lugar bajo varios puntos de vista, ¿no? Es decir, que tienen varias rutas en su ciudad o en su región. Y a mí lo que me ocurre es que yo soy el que me muevo a los campos o a los lugares. Bajo esa premisa, cuando yo llego a un lugar nuevo, pues no me conoce nadie, evidentemente es muy complicado, por eso trato de buscar el respaldo del ayuntamiento. Y claro, al fin y al cabo, pues tengo que dispersar mis esfuerzos de marketing, podemos decir, ¿no? O comerciales, lo cual no es mi pasión, pero bueno, hay que hacerlo, pues entre todos los lugares, ¿no? Si yo, por ejemplo, solo trabajara en Madrid, pues bueno, pues me dedicaba a hacer aquí 8, 10, 20 rutas en Madrid, las que fueran, y entonces pues podía dedicarme varias semanas al año a ir a colegios de Madrid y a comentarles lo que hago, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que esas semanas al año tengo que dividirlas entre los colegios de Madrid, de Salamanca, de Medina de Río Seco, de Ocaña, de Bailén, bueno, de muchísimos sitios y entonces pues al final, pues digamos que se diluyen, podemos decirlo así, ¿no? Ya. Eh, una pregunta también, bueno, que tiene que ver, por supuesto, con tu profesión. Salvando ya el periodo de napoleónico, que sabemos que te apasiona, bueno, que nos apasiona a todos, pero a ti especialmente, eh, ¿también te has planteado dar el paso a algún otro periodo de la historia? Aquí ya no te digo salvando nuestras fronteras, dentro de lo que tenemos aquí, porque como tenemos tanta riqueza cultural de todo tipo y nos podíamos remontar a los romanos y pasando por, digamos, la manida reconquista, ¿no? Pues todo esto, este periodo de tantas batallas medievales también. ¿Te llamaría la atención el preparar alguna visita especial a lo mejor no tanto como el napoleónico, pero alguna, por ejemplo, unas navas de Tolosa, por ejemplo, que se me venga así, o la batalla de Munda con César, Julio César aquí en territorio nuestro, ¿no? Entonces, ¿te lo has planteado alguna vez o eso ya no entra dentro de tus planes no te llama tanto la atención? Julián está obsesionado en sacarme de mi tiempo y de mi espacio, ¿eh? De los dos. Hombre, eres un viajero del tiempo. Lo hemos Sí, dejado ahí. sí. El tiempo es tan lo que tú quieras. Sí, a ver, mira, yo a mí me gustan más épocas que la época napoleónica, e incluso hay alguna época que me gusta más a nivel ¿Cuál, particular, cuál? ¿no? Bueno, pues mira, me gusta mucho el siglo XVIII, por ejemplo, Ujú, vale. y me gusta mucho la época de los siglos XIV y XV. Bueno, es verdad que he estado otras épocas de mi vida muy obsesionado con esos otros periodos históricos y los conozco relativamente bien, al igual que muchas otras etapas de la historia, bueno, pero que al fin y al cabo es muy amplia, como tú dices, pero que conocerlo todo lo conoces de manera superficial, o sea, hay que ser realista, ¿no? Mira, cuando yo me planteé ser guía de campos de batalla, pues tuve también que tomar esta decisión, ¿no? Y realmente, como digo, quizá me hubieran gustado más otras épocas, ahora no me arrepiento de decirlo, pero también hay que ser un poco realista y pensar, pues que ponerte a hablar del siglo XVIII en España, pues, pues fíjate la gente que te va a atender, ¿no? O, por ejemplo, la Guerra de Sucesión Española, que es una guerra que a mí me interesa mucho. Claro, ¿cuál es la batalla más conocida de la Guerra de Sucesión Española? Un, dos, tres, responda otra vez. Almansa. Almansa, aquí en España Almansa, ¿no? Claro, Ah, pero se me eso viene es. la de Blenheim. ¿Blenheim puede ser o...? Sí, sí, Blanheim, por ejemplo, en la actual Alemania Eso. o de Narde, o sea, hay varias batallas, ¿no? Que son muy conocidas, Malplaquet, a nivel europeo, del famoso Sí. Mambrú, ya El sabéis, Mambrú. Mambrú. Sí. claro, Sí, sí, Marlborough. cierto. eso es. Lo que pasa es que, bueno, pues es que no se conocen prácticamente en España, ¿no? Por la batalla de Almansa, eh, pues probablemente de guerra de independencia haya 20 batallas que se conozcan más que la batalla de Almansa, ¿no? Totalmente. Entonces, pues había un poco también que verlo desde ese punto de vista.
¿Que llegue a hacer en algún momento? Bueno, pues mira, Almansa, por ejemplo, tiene un centro de interpretación que está bien, tiene eh, un guía allí, ¿no? Que te enseña también un poquito del campo de batalla desde ese punto de vista y bueno, te muestra el centro de interpretación y está bien. Y bueno, del resto, pues bueno, quizá en Cataluña o la Comunidad Valenciana se conozcan un poco más, pero a mí me pillaba tan lejos que no me merecía la pena. Por ejemplo, en Salamanca, pues fue una provincia que también fue muy maltratada en esta guerra, ¿no? Ciudad Rodrigo sufrió un par de asedios, pero es que no se conocen prácticamente. Entonces, por eso, digamos que lo descarté. ¿Qué pasa con otros periodos más antiguos? Por ejemplo, ese otro periodo medieval que también tendría pues, muchísimas batallas, ¿no? La batalla de Toro se me viene a la mente, por ejemplo, ya a finales del siglo XV, o como tú bien dices, batallas incluso anteriores, Navas de Tolosa o Alarcos y tal, muchas otras batallas. La cuestión es que la documentación fiable que tenemos de esos periodos es mínima, ¿no? Mm. De hecho, mira, uno de mis mejores amigos es un profesor de literatura medieval y él siempre me lo ha dicho, ¿no? Él, pues está especializado en, pues, digamos, en la época de Alfonso X, incluso anterior y tal. Y dice, mira, Raúl, es que un día descubres, que es lo que él hace, ¿no? Descubrir documentos del siglo VII, del siglo VIII, y cambia completamente la visión que tenemos de ese siglo. Porque ahora mismo, a lo mejor, tenemos del siglo VIII en la península ibérica, lo mismo digo una barbaridad para los muy entendidos, pero a lo mejor tenemos 10 documentos de todo el siglo, o 15 o 20, pero ¿me entendéis desde el Ujú. punto de vista Sí, que yo os quiero Sí. dar? Que la documentación es nimia. Y es verdad que muchas son de las batallas que ocurrieron entonces. Pero ¿qué pasa? Que están escritas desde un punto de vista, podemos decir hoy en día, propagandístico, ¿no? Pues yo gané objetivo aquí, total. claro. Y entonces, ¿cómo explicar lo que ocurrió fehacientemente en la batalla de las Navas de Tolosa? Que quizás se conozca más porque es muy famosa, pero ni siquiera en las Navas de Tolosa podemos dar una visión de los hechos desde los dos puntos de vista, de todo lo que ocurrió en cada momento. Y bueno, estamos hablando de como de la joya de la corona, claro, y de que ahí hay un museo enorme, que hay mucha gente estudiando sobre esto, ¿no? García Fitch, por ejemplo, entre ellos, que probablemente sea sacó un libro hace poco, de los más conocedores, si no el que más. Pero de otras batallas, es que la información que tienes es tan poca, y ya si nos retrotraemos a la época romana, pues ojalá, pero claro, es que, como digo, ¿qué sabemos realmente de la batalla de Munda, ¿no? O de otras batallas? Es que lo que sabemos es prácticamente nada. Lo Entonces, que nos han querido transmitir los propios romanos, básicamente. efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, por ejemplo, el otro punto de vista, ¿no? El punto de vista nativo, podemos decir, ¿no? O cartaginés en algunas otras batallas, pues ha sido borrado o nunca existió, porque el nuestro pues probablemente se transmitirá simplemente de manera oral o no tenemos registros que yo sepa. Y el cartaginés pues se ha hecho esa damnatio memoriae, borrándolos de la faz de la tierra, que ojalá en algún momento se recupere algún tipo de información de su parte, pero hasta el momento no la tenemos. Entonces, viéndolo desde ese prisma, pues yo me dije, bueno, ¿desde qué periodo histórico tenemos suficiente información como para contar algo, digamos, de manera tal como ocurrió, ¿no? Y realmente yo creo que eso empieza ahí, a finales del siglo XVIII, cuando realmente la alfabetización empieza ya no solo en los grandes mandos, sino empieza a haber cartas, memorias, sobre todo en lo que es nuestra guerra de independencia, guerra peninsular, de los ingleses, ¿no? Y como ingleses también me refiero a irlandeses, escoceses y tal, es decir, británicos, también los franceses e incluso españoles. Es decir, que tenemos todos los puntos de vista para hacer una reconstrucción, para poder ofrecer eh, la mirada del vencedor y del vencido y para poder, bueno, pues tener una visión completa de lo que fue la batalla, ¿no? Y eso es lo que a mí me decidió un poco, siempre tirando para la antigüedad, que es lo que a mí me llama, pues por esta época. Queríamos saber, Raúl, ¿tienes alguna unidad napoleónica particular que sea como tu fetiche, ¿sabes? Una unidad que digas, esta unidad, si hubiese podido verla por una rendijita,
Pues sí, sí. Fíjate que a mí me gusta especialmente las guardias balonas españolas, porque cuanto más leo sobre ellas, más me parece que su valía debería ser puesta en valor, ¿no? Valga la redundancia. Y además, una segunda que son los voluntarios de Navarra, porque curiosamente en las batallas, varias batallas que yo tengo estudiadas, por ejemplo, se me viene a la mente Medina de Río Seco o en Tamames, una batalla que hubo en la provincia de Salamanca en la que vencimos, todo hay que decirlo, ¿no? A los franceses sin ayuda extranjera. Pues los voluntarios de Navarra tuvieron una actuación muy destacada, ¿no? Y estaban en el lugar clave y crítico bajo el general Mendizábal, que es otro general que quizás no sea muy conocido, pero que a mí pues me interesa especialmente, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, voluntarios de Navarra y guardias balonas. Y guardias varones. Qué guay. Si tuviésemos que decir alguna unidad extranjera, ¿qué unidad extranjera piensas tú de las que han pasado en la península? Que tú dijeses, "Uf, esta daba miedo, daba miedo cuando estaba en el campo de batalla. Sí, probablemente la primera que se me viene a la mente es el 95 de rifles. Lo 95 único que rifles. daba miedito a nuestros enemigos, lo Sí, cual sí. pues no pinta mal, ¿no? No pinta mal. La verdad es que la división ligera británica hacía unas actuaciones que eran impresionantes, ¿no? Por ejemplo, la batalla de Fuentes de Oñoro es que la ganan ellos, haciendo maniobras, ¿no? Sin combatir, bueno, combatiendo en retaguardia, en retirada, me refiero. Tu actuación es increíble, ¿no? Y bueno, pues también evidentemente la caballería francesa, la verdad es que los dragones, ¿no? O, por ejemplo, por decirte una en concreto, el 10º de cazadores, por ejemplo, pues en Medina de Río Seco, Ujú. pues nos destrozó, hay que decirlo, ¿no? Entonces, hay unidades que quizás no sean tan míticas, pero bueno, que sí que tuvieron actuaciones que realmente decidieron batallas. Luego, como formaciones míticas, pues, bueno, como unidades míticas me refiero, pues, por ejemplo, los mamelucos también, ¿no? Debía ser todo un espectáculo verlos en acción, o los granaderos a caballo de la Guardia Imperial, por ejemplo, es algo que a mí me impresiona mucho, ¿no? Esos altos morriones que llevaban y a caballo incluso. Bueno, es que era todo tan vistoso, ¿verdad? Que tenía que ser un espectáculo verlos a todos, sobre todo cuando iban de parada o de bonito, porque realmente ver un ejército en campaña debía ser más, provocarte más terror, lo primero, Ujú. y quizás si los vieras desde un agujerito y no tuvieran afectar a tu vida diaria, pues probablemente te daría tristeza, porque debía ser una pena verlos, porque les debían carecer de todo prácticamente, excepto quizás los británicos que tenían como siempre más dinero y más posibilidades, pero el ejército español e incluso el ejército francés es que carecían de todo de una manera que no nos podemos imaginar. ¿Tu general español favorito cuál sería? Mi general español favorito, pues probablemente fuera Mendizábal y también Zayas, dos generales de división, ¿no? Bueno, Mendizábal llega a ser al final general en jefe del séptimo ejército, ¿no? Que se forma Ujú. con los grandes guerrilleros de la zona de Navarra y País Vasco, etcétera. Pero bueno, tampoco llega a tomar un mando efectivo, ¿no? En campaña, pero en el momento que tienen que actuar, ¿no? En sus labores, que son pues, como digo, de profesionales, la verdad es que me parece que no tienen el reconocimiento que deben. Si tenemos que poner un general francés, ¿a quién pondríamos en primer lugar? Que, que a mí me despierte admiración o que Sí, yo crea que fuera el que, mejor. que te despierte admiración, que digas, si tuviese el gusto de conocerle, le diría unas palabras. Uf, qué difícil, ¿eh? Porque yo creo que debían ser casi todos ellos muy pretenciosos. Y no sé si serían personas como para conocer, ¿eh? Ujú. Pero, mira, por ejemplo, La Sal, ¿no? En general, La Sal debía ser
todo un espectáculo, ¿no? También Napoleón mismo. No hay que olvidar que Napoleón, pues yo creo que debió ser una de las mentes más privilegiadas de la historia, ¿no? Y debía ser un ciclón, un huracán que yo creo que no llegamos a comprender porque hoy en día no hay nadie que llegue a la altura de estos grandes personajes, no solo de Napoleón, sino de Alejandro César, es decir, de estas grandes mentes, pero probablemente te hablaría de ellos. Y bueno, que hayan estado en alguna batalla que yo enseño, pues no sé, tengo especial predilección por el mariscal Massena. No sé por qué, pero me parece un tipo curioso, ¿no? Que llevaba a su amante allá a Sí, los eso he bailes leído. y no le importaba nada, ¿no? Y, bueno, la verdad es que, bueno, también viene de una clase muy baja, ¿no? Y eso también pues a mí me da especial interés, ¿no? Que cómo pudieron, digamos, hacer su carrera, que esto es algo bueno, sabemos, pero que cuando estudias en detalle la vida de ciertas personas, pues te das cuenta de que dices, bueno, es que este tipo me parece que su padre era tonelero o algo similar, ¿no? Que, bueno, pues es que tenía que tener un don realmente natural, ¿no? Que no tenía ningún padrino que le pudiera poner ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene mucho mérito él y muchísimos otros. A Y colación de lo que estáis hablando, a mí me gustaría saber, ya con toda la perspectiva que tú tienes de todos los conocimientos de campos de batalla, de personajes y demás, y con la perspectiva actual, ¿vale? ¿Qué personaje crees que tiene más leyenda negra a sus espaldas y quién tiene más leyenda rosa? O sea, ¿quién tú crees que lo han ensalzado mucho más de lo que realmente era como persona y a quién le han echado tierra de por medio y le han vilipendiado gratuitamente y nosotros lo vemos como una especie de ogro y sin embargo no era como tal? O sea, el yin y el yang de todo esto? ¿A quién cogerías por una cara y por la otra? Leyenda negra y leyenda rosa. Me da igual el bando, ¿eh? Inglés, español, francés, o sea, un personaje que pudiese ser algo conocido. Pues mira, de leyenda negra, que me venga a la mente, porque claro, hay mucha gente y lo mismo ahora mismo no caigo, pero de leyenda negra probablemente Manuel Godoy, porque siempre ha habido una propaganda, ¿no? Un punto de vista muy negativo sobre él. Y bueno, a mí me abrió mucho los ojos una biografía de La Parra, se llama el autor, que realmente te lo presenta de otra manera, ¿no? Y yo creo que ahora yo digamos que me he sumado a esa tesis, ¿no? El hecho de que probablemente en su día todo el mundo quería acabar con él porque llegó de advenedizo, probablemente fuera un tipo bastante inteligente, aunque tenía sus peros, eso no lo voy a negar, pero realmente como llegó, digamos, desplazando a los grandes bandos que había entonces, no partidos políticos porque no aplica, pero bueno, podemos verlo de esa manera, ¿no? Dos grandes bandos que había en la corte, pues digamos que ambos se unieron pues para vilipendiarlo y para echarlo del poder, ¿no? Y desde entonces, pues Manuel Godoy pues, ha quedado como si hubiera sido un bufón y básicamente un inútil. Y yo creo que no fue así. Y Leyenda Rosa, pues vamos a ver, ¿quién te podría yo decir que le tenemos con muy buenos ojos? Pues fíjate que quizá te podría hablar de dos generales españoles, por ejemplo, que además se llevaban muy mal entre sí, ¿no? Que eran Palafox y Castaños, ¿no? Porque la dinastía Palafox tuvo una caza contra el general Castaños, ¿no? De hecho, le llegan incluso a forzar su destitución. Esto habla muy bien de Daniel Aquillué, un historiador de Zaragoza, que es una de las grandes promesas, podemos decir, ¿no? Joven, que habla sobre eso. Tiene un par de libros, unos Guerra y Cuchillo, muy bueno, ¿no? Y el general Castaños, pues básicamente es verdad que era un buen organizador bueno, pues probablemente es quien tiene más renombre, pero bueno, hoy en día ya sabemos que él en Bailén no estuvo nada más que después de la batalla. Y luego en realidad, pues tampoco es que hiciera mucho más que organizar en segunda línea, ¿no? De hecho, él también es verdad
que yo creo que se da cuenta de esto y cuando hay que avanzar, pues envía a otros generales y él se queda en retaguardia organizando, ¿no? Lo cual, pues, yo creo que para mí, pues, le hace entrar un poco más en valor. Pero lo cierto es que al general Castaños le tenemos como el gran general, quizá, de la Guerra de la Independencia, y en el campo de batalla, pues, poco hizo. Poco hizo. Bien, Muy bien, fenomenal. si tenemos que Ujú. entrar ahora sí en materia friki, que a muchos nos gusta, y más que este canal es de miniatura pura y dura, nos gustaría saber un poco si te gustan las miniaturas, el panorama histórico a nivel de miniatura. Raúl, cuéntanos. Sí, 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 me gustan las miniaturas y de hecho las juego cuando puedo, que no es muy habitualmente, he de decir, ¿no? Y de hecho, bueno, en su día estaba en un grupo, una asociación que coleccionábamos y nos llegamos a hacer varios ejércitos, jugamos pues a Napoleónico, también a siglo XVIII, como os he comentado que también me gustaba, medieval, Roma, ¿no? Un poco de todo. Y últimamente, pues nos hemos pasado, teniendo menos tiempo, pues a estas guerras de bandas que hay ahora tan de moda, ¿no? El último que he jugado es el Lion Rampart, que es un juego de, pues, Sí, De Osprey. pues un poco sí, sí. tipo saga, ¿no? Le Mm. conoceréis, Ujú. de medieval. Incluso estamos mirando, pues, alguno que es, pues, con menos miniatura, porque casi nos da menos tiempo a pintar. Y ahora, pues, estábamos hablando, por ejemplo, de jugar a un juego que a mí me ha llamado mucho la atención, no sé si lo habéis probado, que se llama Silver Bayonet. Es un poco, es un juego napoleónico medio de zombies, una cosa ahí un poco Está extraño, muy ¿no? bien. Como de bandas y muy friki, hay que decirlo. Y la verdad es que a mí me ha llamado la atención, estoy un poco ahí echando fichas a ver si convenzo a los pocos amigos que quedábamos en el grupo para probarlo. Pero sí, sí, como digo, jugamos bastante en su día hasta que, bueno, las obligaciones y tal nos han ido separando, que es una pena y cada vez hay menos tiempo para ello. Bueno, quedas convidado, para unirte a nosotros cuando hagamos algún evento de estos tipo como lo que hicimos en Talavera. Aunque sea, oye, para pasarte por allí y compartir con nosotros unos ratitos. Y si te animas a comandar una pequeña brigada o una división, oye, también bienvenido seas, ¿eh? O sea que eso te lo ponemos a Pues tu sí, disposición. Te pasas por allí, te pones al mando, aunque sea una horita, un ratito que te escapes y ya está. Por lo menos te quitas el gusanillo. si yo ánimo y disposición tengo mucha, ¿eh? La cosa del tiempo, Ojalá, ¿verdad? ¿no? Yo te lo agradezco y además te tomo la palabra porque me gusta mucho, ¿no? Y sobre todo, pues una de las grandes pasiones que yo he tenido siempre son los juegos a muchos jugadores. Me gustaría mucho, ¿no? El desarrollar esta faceta. De hecho, por ejemplo, ahora en Navidad, pues hemos quedado y, bueno, miniaturas no ha habido quórum, pero vamos a jugar al Command and Colors, la versión Epic. Esta última que han sacado, de que llaman la Gran Battle, que son como 4 jugadores por bando, y bueno, es lo más cercano que puedo tener a esa sensación, pero bueno, siempre un poco en esta vista de que cada general pues maneje su zona y uno desde un punto de vista superior que tenga esa visión y que dé ciertas órdenes, ¿no? Que me parece muy interesante, que a nivel miniaturas, pues creo que puede funcionar mucho mejor, hay que decirlo. Y entonces, bueno, pues si alguna vez montáis algo, ojalá me pueda unir, sí. Ahora que No sé si dices conocéis. lo del Command and Colors Epic, yo el día 2 de enero voy a hacer algo en mi casa también. Todavía no tenemos decidido la batalla, pero sí, sí, en modo Epic y todavía no sabemos cuántos somos, pero mínimo 5 o 6 si nos juntaremos. O sea que, Bueno, pues voy a tener las reglas muy recientes, así que si necesitas alguna duda, espero poder ayudarte. pero verás. No, os quería comentar que yo en su día jugué un juego que es lo que se llama un juego de gabinete, que la verdad es que no sé si lo habéis probado alguna vez, pero Mm. es algo pero que hay que probar alguna vez en la vida, ¿no? No sé si conocéis un juego que se llamó el Kriegspiel, ¿no? Que lo utilizaba el ejército prusiano a finales del siglo XIX para entrenar a sus cadetes. Esto es lo que se llaman los juegos de gabinete.
Y de 8 hoy en día hay alguno, ¿no? Y yo el que he jugado es un juego que se llama El vuelo del águila en francés. Es un juego napoleónico en el cual pues, hay tres ediciones para diferentes campañas. Yo he jugado la de Prusia de 1806 y la de Waterloo, en la cual pues, se juega con un umpire que se llama, que es una especie de árbitro, que es el que va manejando toda la información y es un infierno. Yo lo hice una vez y la verdad es que cuando me jubile quizá vuelva a intentar hacerlo. Y luego cada bando tiene sus generales, un general en jefe y varios generales a diferentes niveles en función del número de jugadores que haya. Y esos generales, la información, digamos, se la va enviando ese árbitro. Entonces, la información que tienen es un mapa de la época, las tropas que ellos tienen y luego patrullas que vayan enviando o mensajeros que vayan enviando a otros generales. Y el árbitro les va enviando esa información y les va diciendo, pues avanzas por este camino hasta llegar a tal puente y esa es la información que ellos tienen para, o sea, es una niebla de guerra brutal, o sea, Tal brutal. cual. Realmente es lo más parecido que hay, yo creo, a sentirse un Un- general napoleónico. Y una realmente hay que simulación, sí, y probarlo. además con tintes así como un poco roleros también, ¿no? Así como de, bueno, me meto y te vas como, diga, ese árbitro que dices tú, como un director de juego, ¿no? Y te va Claro, sí, como, sí, sí, eso te es. va guiando un poco y dándote un poco las nociones de lo que estás viendo, o sea, como una película. Y bueno, yo también, otra de mis pasiones son los juegos de rol, he de decirlo, ya que te veo ahí, Jonathan, un póster de Aragorn, pues yo Tierra Media a muerte, yo A soy muy de tope. Tierra Media. Y bueno, quizá por ahí, como dice Julián, pues a lo mejor se mezclan esas pasiones, pero es verdad que tienes una niebla de guerra que realmente muchas veces te sientes como muy, muy perdido porque no sabes qué hacer con tus tropas, porque la información que tienes es tan mínima que dices, es que lo mismo si avanzo, me meto dentro del ejército enemigo y voy a fastidiar la campaña yo solo, ¿no? Entonces, es una experiencia que es impresionante, ¿no? Y realmente, cuando pueda, volveré a hacerla. Lo cierto es que lleva mucho tiempo, pero bueno, Ah, si no pues lo tomo habéis nota porque probado, yo una cosa así no, lo más parecido, no sé si te sonará el juego que también es un clasicazo, creo que es de los años 60 si no me equivoco, tiene un montón de ediciones, llamado Diplomacia, no sé si te sonará, el Diplomacia, a secas. sí, sí, Y, sí, sí, claro. y tiene mucho, bueno, de hecho, componente suerte ninguna, es todo negociaciones, lo que pasa es que tú ahí representas una nación. Entonces, cada jugador representa, depende de qué periodo se esté jugando, pues tienes unas naciones u otras, ¿no? Pero somos, digamos, los presidentes de esas naciones y tú, tus recursos militares y económicos y demás, y te pasas casi todo el rato dialogando con unos y con otros, y luego hay traiciones, bueno, politiqueo puro y duro, vamos. Es otro Sí, nivel, bueno, pero es un pierde amigos, ¿sabes? Yo he jugado. totalmente. Eso no Pierde puedes jugar con amigos. alguien sensible, no puedes jugar con alguien que sea muy sensible porque se Sí, pierden las amistades rápido. yo jugué no al Diplomacy tanto, que lo juego alguna vez en mesa, sino al Machiavelli. No sé si lo conocéis, que es como una versión en la Italia del Renacimiento, que tenía Total. alguna vuelta de tuerca más, y la verdad es que a mí me divertía muchísimo, pero que terminábamos casi siempre mal. Teníamos que quedar Destrozando al cabo a tomar amistades. unas cañas, porque si no, realmente es que era duro aquello. Sí, Le retiras la palabra directamente. sí, 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 tal sí. cual, tal cual. Además es como un juego que hace honor a su nombre, ¿no? Porque dices, tú, madre mía, aquí tremendo. Eso es, eso es. Bueno, te quería hacer una pregunta y que puede ser a lo mejor interesante o no. Referente al tema de si tuvieses la oportunidad exclusiva de poder solo estar un minuto con Napoleón, ¿qué pregunta le harías? Bueno, la verdad es que no me lo había planteado nunca, pero yo creo que la gran pregunta, pues, pues sería, claro, depende un momento de la época de su vida que te le encontraras. Pero yo entiendo que tú te refieres al final, ¿no? Eso De es, su al vida, cuando ocaso ya él de su ya vida. Ujú, hubiera vivido y sufrido, ¿no? Toda su ujú. carrera. Probablemente, claro, lo que más me interesa a mí es por qué, digamos que acaba con el reinado de los Borbones en España, ¿no? O sea, que es verdad que se tienen nociones
hay testimonios de él mismo o de colaboradores que te hablan de todo esto, pero yo no llego a tener claro qué pretendía cuando pone a su hermano en el trono de España, ¿no? Porque realmente tanto Carlos IV como luego Fernando VII, que es verdad que yo creo que las circunstancias un poco a él le atropellan, pero los dos eran marionetas en manos de Napoleón Ujú. y así lo iban a seguir siendo mientras él conservara su poder, que quizá por ahí iban un poco los tiros, ¿no? El hecho de que no se sintiera segura su retaguardia en el momento que digamos que su estrella ya no brillara. Pero a mí me parece que fue un error que a la larga le costó el trono, ¿no? Y por tanto yo creo que esa sería mi pregunta. ¿Crees que se arrepintió Napoleón de invadir España? Bueno, así lo dice él mismo, ¿no? En el Memorial de Santa Elena, que, que de hecho, bueno, no sé si sabéis que se descubrió una nueva versión hace no mucho, que se publicó en francés, bueno, porque, bueno, digamos que todo lo que sabemos de Santa Elena, ¿no? Está escrito y luego retocado mucho por Les Cases, ¿no? Que es que un poco Mm. quien va transcribiendo todo lo que habla con él y tal. Pero parece ser que, claro, antes de que este tipo lo pudiera sacar de Santa Elena, pues los británicos pues lo requisaron e hicieron una copia. Entonces ahora se tiene, digamos, los testimonios originales de Napoleón, es un poco lo que, yo no sé si ha visto a la luz, pero bueno, quizá ahí tengamos una visión más directa de lo que pensaba el emperador, ¿no? Pero lo que nos ha llegado hasta el momento, ¿no? Él habla de esa famosa úlcera española, que por cierto es el nombre de un prototipo de un juego que saldrá dentro de, espero no mucho, sobre la guerra de la independencia. Me parece que va a ser de GMT, si no me equivoco, es decir, de una compañía muy potente y elaborado por un español, por Frank Espárrago, que también es el autor de Congress of Viena, ¿no? Bueno, pues él habla de esa úlcera española, como digo, y bueno, pues él llega a reconocer que bueno, le minó tanto la moral, ¿no? de su ejército y sus recursos que finalmente no pudo mantener esa guerra en dos frentes. Yo creo que también fue un error la invasión de Rusia cuando todavía tenía 300 y pico mil soldados en España, ¿no? Que de hecho se habla mucho de lo vasto que fue el ejército que Napoleón lleva a Rusia. Se habla de 600.000 soldados, pero de los cuales 300.000 no eran franceses, porque no tenía tanto francés para llevar allí, porque tenía otro ejército de igual tamaño en España, ¿no? Que estaba aquí ocupado. Y bueno, pues claro, si tú a una nación le ocupas la mitad de su ejército durante varios años, pues bueno, básicamente es que los soldados no querían venir a España, se querían ir porque esto era un infierno para ellos. Entonces, bueno, pues yo creo que él fue consciente y quizá, pensando así un poco sobre la marcha, ¿no? Yo creo que quizá Napoleón eh, pues tuvo que huir hacia adelante. No se podía permitir quizá el salir de España sin haber impuesto su voluntad. Y entonces esto es lo que pasa como en una casa de apuestas, ¿no? Que dice, bueno, he perdido 100 euros, pero ¿cómo me voy a ir perdiendo 100 euros? Tendré que volver a apostar, ¿no? Y quizá esta apuesta, al fin y al cabo, a Napoleón, pues le llevó los ahorros. No, Le llevó a no sé si a esto la lo... bancarrota, total. Sí, 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 probablemente quizá ese sea el símil, ¿no? Eso es, a la bancarrota. Bueno, podemos estar aquí hablando hasta hacer en vez de un programa, hacer tres o cuatro. Pero vamos, pues Raúl, un placer el tenerte por aquí. Estás invitado para futuros programas, por supuesto. Yo ya me lo tomo, me tomo la libertad, ¿eh, Johnny? Y bueno, contamos contigo. A mí me gustaría, y lo hago público también en el canal, no importa, porque como ya hablamos en persona, el poder hacer algo a futuro, una colaboración contigo y con más personas para hacer algún tipo de evento en el que tanto miniaturismo como cultura, o sea, a nivel turístico también, eh,
el recreacionismo, todo algo global para poder, digamos, darle un impulso a todo esto, a este nuestro mundo que nos apasiona y el dar ese salto un poquito para que sea más visualizado por la gente, para que sean más conscientes y para llamar la atención y crear ese interés que yo creo que hace falta y esa inquietud cultural que necesita yo creo que la gente para que también, digamos, se apasione un poquito por su pasado, ¿no? Y que se haga preguntas y sea un poquito más crítica. Yo creo que tenemos que hacer algo y ahí te lo dejo, ahí te dejo la pelota en tu tejado, ¿vale? Para poder hacer, o sea, algún tipo de evento o algo de cara a un próximo, un futuro no muy lejano y poder, pues eso, propagar nuestro hobby, el mundo napoleónico y de una manera, pues, no sé cómo, pero hacer algo así conjunto y que llame la atención y a ver si conseguimos hacer algo interesante. ¿Qué te parece? ¿No? Sí, no, no, yo estupendo. Vamos, yo todo lo que sea divulgar el periodo napoleónico, que es a lo que me dedico, pues yo encantado, ¿no? Y bueno, pues evidentemente con personas con las que te llevas bien, pues mejor, ¿no? Porque no siempre ocurre, o sea, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero mira, claro, lo que más trabajo, digamos, como he comentado, es en el aula de interpretación de la batalla de los Arapiles, más trabajo me refiero a nivel de eventos. Y bueno, yo ya hemos montado un par de jornadas de juegos napoleónicos. En una de ellas también pues llevamos miniaturas para que los niños, es un poco también lo que me empeño desde mi punto de vista también de padre, pues que les enganchen a pintar, que es una cosa que les divierte mucho y que puedan llegar allí, cojan su miniatura napoleónico, la pinten de rojo o de azul o de lo que quieran, la enguarrinen lo bien malo o regular que puedan, luego se la lleven a su casa y digan, mira qué bien lo he hecho, ¿no? Porque les gusta mucho. Entonces, a ese nivel trato también de hacer lo que puedo. Entonces, pues si es de vuestra mano, ¿no? Que ya también tenéis un recorrido, pues evidentemente, oye, adelante. Y bueno, me invitáis a Talavera, yo pienso ir, evidentemente. Yo pues os invito a los Arapiles como no puede ser de otra manera. Así que espero que coincidamos en varios lugares, en varios. Fenomenal. Muchísimas gracias de verdad, Raúl, por todo. Eso sí, vamos a aprovechar ahora que Raúl está aquí con nosotros, que Raúl ha escrito el libro de la batalla de Austerlitz. Encima, oh, sorpresa, Austerlitz, hemos conmemorado recientemente el aniversario y Despertaferro ha salido con una revista que recomiendo que todo forofo debe de tenerla porque merece de verdad la pena. Nosotros hemos querido, mira, precisamente, la tiene ahí, nos la Yo me la he muestra Raúl. comprado hoy. Me la he comprado hoy, todavía no me ha dado tiempo a leerla, pero he visto el tríptico desplegable que tiene y es una cosa espectacular. Me Así estáis que dando vamos a mucha ver envidia, Tal ¿eh? Que lo cual. sepáis que yo todavía no tengo Despertaferro. la mía. Tal cual, pues emplazado quedas. Ahora eso sí, sí digo que va a haber una persona, en este caso que ya que estamos aquí grabando, voy a aprovechar a hacer el sorteo, puesto que estamos los tres y quedamos aquí de testigos, del sorteo que hemos hecho a través del canal nuestro de Instagram, ¿vale? En el que he visto que Raúl también lo ha compartido, nos ha ayudado ahí. Nosotros hemos querido colaborar con que para que se cumpliesen las bases y la gente pudiese participar sí o sí hay que seguir al primer EDK. O sea, esto era imperativo, ¿vale? Entonces, pues vamos a hacer aquí que tengo yo el directamente ya todo. Iba a decir amañado, pero no, que luego me tiran piedras, No, ¿vale? por Dios, Sí, mejor. No, no no lo digas eso. digas, Y no lo ah, digas mejor. no lo digo, no lo digo. Entonces, sorprendentemente, bueno, pues muy bien la reacción. Ha habido 16 participantes. Es verdad que nosotros somos muy modestos, estamos creciendo, estamos a puntitos, eso sí, de cumplir y llegar a los 1000 suscriptores, que ya anunciaremos que habrá sorpresitas. Y bueno, pues vamos con ello, en este caso, a dar los ganadores. Yo más que nada, mientras estoy hablando con vosotros, voy a hacer una foto para que la gente pueda verlo y que luego lo subiremos a la red, que no quiero que haya luego especulación. Y bueno, Somos pues testigos de ello, ¿eh? en este caso, felicitamos. A ver. Vale.
el ganador, ¿vale? Es Alexandre Soto Rodríguez, ¿vale? Entonces, Alexandre, felicidades. Te enviaremos la revista sin coste alguno para ti, ¿vale? Muchísimas gracias por participar. Y pues nada más, pero bueno, por lo menos hemos, hemos podido resolverlo. Los problemas Raúl, del directo. muchísimas gracias de verdad por tenerte aquí. Nos hemos divertido un montón. Esperamos que no sea la última vez en que estés visitando nuestro canal. Y muchísimas gracias, Raúl. No, gracias a vosotros. Bueno, ya me había comprometido, lo habíamos hablado y bueno, un rato muy, muy agradable en el que hemos charlado un poco de todo. Me habéis puesto en algún compromiso de decirlo, porque esto de cuál es tu preferido y tal no es nada fácil, así en directo. Pero bueno, espero que bueno, haya resultado interesante para todos los oyentes, videntes, no sé cómo se dice de un podcast. Y bueno, pues sí, sí, seguimos en contacto y bueno, nos veremos en muchos lugares, espero que también en los campos de batalla. Muy bien, chicos. Ponemos toda la información de contacto de Raúl en la caja de comentarios. Cualquier pregunta también podéis hacérselo a él, que estará ahí bicheando, ¿vale? Para cualquier duda y cualquier cosita. Chicos, sin más, nos vemos, ¿vale? Muchísimas gracias por todo. Darle a like, compartir y suscribiros. Gracias por todo, chicos. Hola, soy Alfonso Saban, el presidente de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814 y quiero aprovechar para mandarle un fuerte abrazo y mi agradecimiento a Raúl, el primer edecán, que fue uno de los asesores históricos que tuvimos y que dieron lugar e hicieron posible la Recreación Histórica Internacional de la Liberación de Madrid en 2024. Él había investigado mucho sobre el asedio a la ciudadela de lo que ahora es el Parque del Retiro por parte de los aliados y nos dio varias claves que fueron fundamentales para que centráramos el tiro y la recreación fuera un éxito, también desde la perspectiva del bagaje histórico y de lo que había que contarle a la gente. Raúl es un experto, va por toda España, se conoce los campos de batalla, cuenta las batallas con interés, de manera divertida y es un placer y un orgullo que podamos decir que es nuestro aliado en las recreaciones históricas y nuestro amigo. Muchas gracias. Un abrazo, Raúl. Esto es la historia en miniatura. Con Jonathan Hill, Sergio Gabaldá, Jesús Galán, José Trillo, Julián Arquero y muchos compañeros más, forman Omaha War Games.